Hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos. Ha llegado el tiempo de adorar al Señor. Es un privilegio tenerle con nosotros y vamos a orar para poner en las manos del Señor este precioso tiempo de adoración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has dado las fuerzas necesarias y todo lo que hemos necesitado para llegar hasta este día. Bendito seas, Señor, por este maravilloso día que nos das. Y te pido por las personas que nos ven y nos escuchas, que en todo lugar donde nos sintonizan tú puedas bendecirles, Señor. Que este tiempo de cantos y de reflexión de tu palabra pueda ser un tiempo que se traduzca en bendición para todos. Que podamos ser instruidos y que esta instrucción nos acerque más a ti. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Adoremos al Señor.
lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás y sé que tú eres grande, oh Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, oh Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo.
Los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Sea la gloria y el poder. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para
en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
eres mi Padre me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, como ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, soy hijo de Dios. Hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Damos gracias a Dios por estos hermosos cantos y vamos a meditar en su palabra. El tema de hoy es: somos un pueblo cristiano. Somos un pueblo cristiano. Dice la Biblia en Hechos 11, 26 lo siguiente. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Doy gracias a Dios porque Él nos ha mostrado sus maravillas, nos ha mostrado su poder y hasta este momento Él nos sostiene. Desde el momento en que esta pandemia fue declarada, los planes incluso de la iglesia pues se detuvieron y tuvimos que hacer algunas adecuaciones. Esto es un plan de contingencia, porque la iglesia sigue su marcha. La iglesia sigue adelante y este es un medio por el cual podemos seguir interactuando como pueblo de Dios y aprendiendo más de su palabra. Entonces, en la reunión con el cuerpo de liderazgo de la iglesia, tomamos la decisión dentro de este plan de contingencia de reforzar los valores medulares de la iglesia. Y uno de los valores medulares de la iglesia es precisamente este, que somos un pueblo cristiano. Y fue así como hicimos la división de diferentes grupos a los que hemos denominado grupos pequeños de aprendizaje, donde ellos pues tienen un líder que en la semana les da la respectiva enseñanza y también las publicaciones y los pequeños videos que se publican en la página van en la misma dirección. De manera que somos un pueblo cristiano es un tema que durante la semana ya se vio, ya lo vieron en los grupos pequeños, y entonces este sermón es para reafirmar lo que durante la semana ya aprendimos. Si a usted le interesa ser parte de estos grupos pequeños de aprendizaje, puede enviarnos un mensaje a la página y con gusto lo incluiremos. Entonces, habiendo dicho esto, quiero desarrollar con la ayuda de Dios este tema. Somos un pueblo cristiano. Acabamos de leer en el libro de Hechos capítulo 11 que en Antioquía fue el lugar donde a los discípulos del Señor se les llamó cristianos. Y es importante entender el contexto del por qué la iglesia está ahora en Antioquía. Algunos dicen que el centro de gravedad de la iglesia se ha movido de Jerusalén y está ahora en Antioquía. Y es que como leemos en Hechos capítulo 8, algo está sucediendo en la iglesia. Hay persecución y la persecución es tan grande, la situación es tan difícil que los hermanos se ven en la necesidad de salir, de huir. Pero dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 8 que mientras ellos huían, iban predicando, iban anunciando las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación. Y es así como más tarde en Antioquía ya está un grupo de personas enseñando, y es interesante decir que está integrado en este grupo el que antes perseguía a la iglesia, esto es Pablo juntamente con Bernabé, están enseñando a un grupo de personas, y esta es una iglesia que está creciente, que está creciendo. Las personas se están sumando a este grupo de personas. Y hay entonces dos sucesos antes y después de la iglesia en Antioquía, o de este grupo creciente en Antioquía.
Y ya he mencionado lo que pasó antes. Previo a esto hay una persecución que desplaza a los cristianos, y Antioquía, que es un lugar muy importante dentro de aquellos territorios, dentro del Imperio Romano, como lo fue Éfeso y otras ciudades. Entonces, en esta ciudad importante algo está sucediendo y acaba de ocurrir una tremenda persecución. Y después de lo que se nos narra en Hechos 8:26, también se dice que después hubo una tremenda hambre. Y en medio está este relato, este suceso tan trascendental que se nos dice en el versículo 26, que fue en ese lugar donde los discípulos, o a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, somos un pueblo cristiano, y quiero decir en primer lugar que somos un pueblo cristiano porque Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Y hay dos tentaciones a las que muchas veces el ser humano cede. Y una de ellas es aquella de querer hacerse de un nombre, siendo que el nombre que está en la iglesia, por encima de la iglesia y que gobierna la iglesia, es Cristo mismo. Hace unas semanas, escuchando una interesante conferencia, por decirlo así, sobre teología juvenil, decía el expositor que una de las formas de expresión de la juventud en nuestros días son las famosas selfies, estas fotografías que las personas agarran los teléfonos, que por cierto ya casi todos traen cámara, y entonces ellos se toman la fotografía, y donde ahora no solamente es el hermoso paisaje, el hermoso atardecer, esa hermosa cascada, sino que la persona que toma la fotografía quiere ser parte del paisaje, quiere ser parte de aquello que está retratando. De manera que es muy difícil ahora que alguien comparta una fotografía sin que su rostro esté ahí, formando parte del paisaje. Algunos expertos han dicho que esto es preocupante. Y dicen que es preocupante porque se puede convertir en un hábito al punto de que pueden padecer algún desorden mental, y esta es la razón por la preocupación de los expertos. Pero también esto pasa en la iglesia, cuando somos tentados a que nuestro nombre esté por encima del nombre de Cristo, cuando el nombre del pastor está por encima del nombre de Cristo. Incluso el nombre del templo muchas veces está por encima del nombre de Cristo. Pero somos cristianos porque Cristo es el Señor de la iglesia. Y bueno, de la mano con esto también va la otra tentación que hay, donde el hombre quiere poner a otro hombre por encima de Cristo. Y empezamos a tener líderes y a poner nuestra mirada en los líderes, en los conferencistas, en la gente que tiene muchos seguidores, y de pronto en una iglesia de 20,000 personas, las 20,000 personas son seguidores del conferencista, del que predica, del que comparte la palabra, pero no son seguidores de Cristo. Y este es un tremendo error. Y nosotros declaramos que somos un pueblo cristiano y lo entendemos así, porque Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Muchos han dicho que la pandemia lo detuvo todo. Dicen, detuvo eventos deportivos, detuvo conciertos, detuvo actividades, lo detuvo todo, dicen, por la maldad en la gente, por el mal imperante en las personas, por el deseo de hacer cosas que no agradan a Dios. Pero también esta, sin duda, debe ser entendida como una llamada de atención a la iglesia, porque también eventos de la iglesia fueron suspendidos. Y no me refiero a lo que se lleva a cabo en el templo de manera cotidiana y regular, aunque igual podría aplicar.
Me refiero a eventos, a congresos, a conciertos que también fueron suspendidos. Y fueron suspendidos porque no le están dando el lugar a Cristo. La iglesia debe darle el lugar a Cristo. Y somos iglesia porque Cristo está por encima de la iglesia. Y en la iglesia de Antioquía, o en este grupo de hermanos que está creciendo, dice que los apóstoles se quedaron ahí por varios meses, por varios días, y la iglesia estaba creciendo. Y entonces grandes cosas ocurrieron en Antioquía, donde tanto judíos como no judíos o griegos tenían acceso a la palabra, escuchaban la palabra y se unían a este grupo creciente, reitero, de hermanos que estaban predicando a Cristo. Y donde quiera que se predique a Cristo, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, a donde quiera que vaya el evangelio, siempre sucederán grandes cosas, siempre y cuando se predique a Cristo. En segundo lugar, somos un pueblo cristiano, y ser un pueblo cristiano significa que soy de Cristo, que soy de Cristo. Si hacemos una entrevista y le preguntamos a varias personas, oye, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y por qué eres cristiano? Muchos van a decir, soy cristiano porque creo en Cristo. Otros van a decir, bueno, yo soy cristiano porque pienso que, y ya dan su argumento. Otros dirán, bueno, yo soy cristiano porque yo sé de Cristo, porque yo leo, porque tengo mucho conocimiento y me considero cristiano. Otros dirán, bueno, yo me considero cristiano porque pues es bonito como cantan, es bonito esto, es bonito lo otro, es bonito aquello. Pero la respuesta correcta es, ¿por qué eres cristiano? Porque soy de Cristo. Y esto en el discurso se escucha muy bonito, ¿no es cierto? No es lo mismo decir, soy cristiano porque creo en Cristo, que decir, soy cristiano porque soy de Cristo. De manera que cuando decimos que soy de Cristo, definitivamente tenemos que conocer qué es lo que está detrás de el soy de Cristo. Porque si no sé quién es Cristo y de qué se trata la obra de Cristo, no voy a poder comprender y tampoco voy a sentir que soy de Cristo. Dice la Biblia que, y sobre todo en la narrativa de Lucas, que es muy interesante, el Evangelio de Lucas nos puede ayudar a entender en buena medida lo que significa ser de Cristo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, y bueno, aquí lo estoy buscando, pido que me disculpen tantito. En Lucas capítulo 1 dice lo siguiente. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Entonces él hace un trabajo de investigación que es muy interesante y lo tenemos en el Evangelio de Lucas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué razón escribió Lucas la historia de Jesús? ¿Por qué razón? Y es que Lucas no fue con, por ejemplo, con Lázaro y sus hermanas y les dijo, oigan, ¿ustedes saben algo acerca de Jesús? Oh, sí sabemos algo acerca de Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús murió y ya no sabemos más. Tampoco se trata de que Lucas fue con
alguien más y le dijo, oye, ¿supiste de Jesús? Oh, sí, supe de Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? Ah, bueno, Jesús murió y ya no sé más. Tampoco se trata de que Lucas fue con los apóstoles o con los discípulos y los encontró tristes y él les preguntó, ¿ustedes conocieron a Jesús? Y ellos dirían, sí, conocimos a Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? Está muerto y ya no sabemos más. Esto realmente no tiene sentido como para que Lucas escriba un relato, la vida de un hombre que murió. Entonces, Lucas escribió la historia de Jesús porque algo extraordinario sucedió y es que Jesús está vivo. Y su investigación fue tan exhaustiva que él se acerca a cada uno de los personajes, los que estuvieron con él, los que hablaron con él, los que le vieron. Y entonces Lucas, de manera sistemática y ordenada, nos cuenta estos acontecimientos. Y esto es interesante para que podamos conocer quién es Jesús, aquel de quien estamos diciendo es que yo soy de Cristo. Y entonces en Lucas 23, 53, ya él está narrando la historia de Jesús, y en Lucas 23, 53, él dice, después de que Jesús murió, dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y entonces continúa él, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y entonces Lucas nos dice que vieron y siguieron a aquellas personas o a aquella persona que llevaba el cuerpo de Jesús. Pero como ya era tarde y estaba iniciando el día de reposo, ya no volvieron al sepulcro para poner estas especies aromáticas, sino que reposaron y regresaron al tercer día. Lucas está dando detalles de todo lo que hicieron las personas que vivieron, que vieron, que estuvieron en ese momento. Y entonces Lucas dice al principio de su narrativa, en su evangelio, dice que las cosas ciertísimas. Y estas cosas ciertísimas son todas las que él está exponiendo en el evangelio. Pero esencialmente, principalmente, está el hecho de que Cristo resucitó. Y así como los ángeles dijeron, ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Ser de Cristo no tendría sentido si Cristo está muerto. Tiene sentido ser de Cristo porque Cristo está vivo y porque Cristo está a la diestra del Padre. Y entonces Él intercede por los que claman al Padre. Hoy día muchas personas enfermas están orando. Y si no lo están haciendo, sigamos orando. Oremos constantemente, pues Cristo está vivo. Y entonces muchos enfermos se están recuperando. Muchos hermanos están saliendo adelante. Muchas personas que habían perdido la esperanza han recuperado la esperanza, pues Dios les ha dado una segunda oportunidad. Y es que Cristo está vivo. Entonces yo soy cristiano porque soy de Cristo, de un Cristo que está vivo. Y entonces si en este momento estás pasando por un momento de angustia, debes sentirte aliviado, pues Cristo está vivo y conoce tu angustia. Y entonces con sus brazos de amor, Él te cubrirá y te mostrará el mejor camino para ti.
No desmayemos, sigamos confiando. Cristo está vivo. Ahora, muy importante, sin la resurrección no hay cristianismo. Sin la resurrección no habría esperanza. Sin la resurrección de Cristo, la predicación no tendría sentido. Entonces, si decimos soy de Cristo, es porque conozco su historia y porque la historia que se nos relata en los evangelios, y en particular estoy mencionando ahora el libro de Lucas, nos dice que Cristo está vivo. Entonces yo puedo ser de Él porque Él está vivo. Pero la narrativa de Lucas sigue en el libro de Hechos, que también él escribió el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y en este libro encontramos la ascensión de Jesús, encontramos la venida del Espíritu Santo, encontramos el inicio de la iglesia. Y Jesús da instrucciones a sus discípulos. Les dice, yo quiero que permanezcan juntos hasta que reciban el Espíritu Santo. Y cuando le reciban, ustedes recibirán poder y me seréis testigos, lo que ya hemos conocido. Y entonces ellos reciben esta instrucción de Jesús. Y los discípulos en el libro de Hechos, capítulo 2, están haciendo dos cosas. En primer lugar, están haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran, que estuvieran juntos. Y ahí están los discípulos, pero bueno, debemos identificar dos tipos de discípulos, por así decirlo. Están aquellos que formaban el círculo cercano de Cristo. Y estaban todos aquellos que eran seguidores de Cristo también. Y ellos están ahí reunidos. Están esperando la promesa de acuerdo con lo que Jesús les había dicho. Y entonces algo maravilloso sucede. Y la Biblia nos narra la venida del Espíritu Santo. Usted dirá, oiga pastor, ¿qué eso no se predica en Semana Santa? ¿No se predica en Pentecostés? No, hermanos, es eso a lo que quiero llegar. Realmente de Cristo debemos predicar en todo momento. Y entonces la venida del Espíritu Santo es algo maravilloso que sucede. Y entonces el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, que su significado en el Antiguo Testamento era que fue el día en el que la Torá le fue dada al pueblo, lo cual representaba una transición de la esclavitud a la ley. Dios liberó a su pueblo de los egipcios. Pero no solamente esa libertad en términos físicos, sino que el pueblo traía en su mente una serie de creencias que habían visto en Egipto, pues allá habían muchos dioses a quienes adoraban. Y entonces Dios los trae a la libertad y le da a Moisés la ley para que el pueblo pudiera experimentar la libertad. Ahora, en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo desciende para morar en los creyentes. Y esto es la transición de la ley a la gracia, donde judíos y gentiles todos pueden venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es una cosa maravillosa. Y Lucas escribe una palabra maravillosa que está registrado en Hechos 2:32. Él escribe lo siguiente: a este Jesús, dice, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y encontramos que la predicación de la iglesia siempre fue y será Cristo. Somos un pueblo cristiano porque somos de Cristo. Y porque Cristo resucitó y porque entonces Él intercede por nosotros. Cristo está vivo.
Y esto nos debe llenar de gran gozo. También somos un pueblo cristiano y esto significa que le pertenecemos a Cristo. Soy de Cristo. Pero le pertenezco a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me redimió. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Porque Cristo está ahora al pendiente de mí. Porque clamo a Él y su gracia me llena. Porque clamo a Él y me bendice. Y al pertenecerle a Cristo, hay una serie de bendiciones que ahora son para todo aquel que cree en Cristo. ¿Se da cuenta que no es nada más de creer en Cristo, de saber de Cristo, de entender de Cristo? Sino que estamos hablando de soy de Cristo y le pertenezco a Cristo. Y entonces después de la predicación de Pedro, el día de Pentecostés, aproximadamente 9,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Y entonces ellos iniciaron un movimiento. Hay muchas maneras de entender cómo fue llamada la iglesia hasta que finalmente se conoció como el pueblo cristiano. Pero se inició un movimiento llamado El Camino. Y este se menciona en Hechos capítulo 9. Y se menciona constantemente en el libro de Hechos. Los que pertenecían a este grupo denominado los del camino se distinguían por su conducta. Y ahí voy de nuevo. Por su predicación. Su predicación era el Cristo resucitado. Es decir, encontramos que eran conocidos como los seguidores, como los creyentes, como los del camino. En Antioquía dice que le llamaron los cristianos. Hay un progreso en el cómo se le va llamando a los seguidores de Cristo, pero reitero, predicaban a Cristo. Dice, bueno, quiero decirles también que somos un pueblo cristiano porque creemos en la supremacía de la Biblia. Es decir, Dios no habla por medio de la Biblia. Dios habla en la Biblia. Amén. La Biblia es la fuente de toda verdad proclamada y la Biblia habla de Cristo. Y entonces, el libro donde vamos a encontrar la verdad es la Biblia. Y todo cristiano que dice ser de Cristo y pertenecerle a Cristo, leerá la Biblia. ¿Dónde lo descubrió? En la Biblia. ¿Dónde lo encontró? En la Biblia. Y qué interesante, hermanos, debemos sentirnos muy bendecidos, porque cuando hablamos de la iglesia del primer siglo, ellos no tenían una Biblia como la conocemos hoy día. Ellos no decían vamos a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento. Habían testimonios del Cristo resucitado, de aquellos que lo habían visto, de aquellos que estaban convencidos, porque el que lo vio lo contaba y esto era asombroso. Pero ellos no dijeron, no, vamos a esperarnos hasta que haya una Biblia. No, ellos continuaron y eran perseguidos, y donde quiera que iban, encontraban cómo las promesas en el Antiguo Testamento, o profecías del Antiguo Testamento, se habían cumplido. Y cómo Cristo es el inicio de todas las cosas. Pero ahí está la Biblia. Somos un pueblo cristiano y creemos en la supremacía de las Sagradas Escrituras. No hay una escritura que esté por encima de la Biblia. No lo hay. Hace unos meses, o quizás años ya, 2 ministerios musicales, considerados grandes ministerios musicales, de esos ministerios que tienen un tremendo apoyo de mercadeo, de imagen,
de producción, que tienen ingenieros, que de hecho entre ellos mismos estaban los compositores de las canciones y de renombre, que por cierto muchas veces la iglesia se deja influenciar por todo esto y terminamos cantando lo mismo que ellos cantan sin discernir si el canto está alineado con la enseñanza bíblica de que por encima de todo debe estar Cristo. Y estos dos grandes ministerios musicales se vinieron abajo. Estoy hablando de ministerios musicales considerados cristianos, dentro del cristianismo. Y se vinieron abajo. Uno de ellos, de uno de los ministerios, dijo: he perdido el rumbo. Estoy dudando de todo. Imagínense qué triste, hermanos. He perdido el rumbo. Siento que he perdido el rumbo. Estoy dudando de todo. Y es que cuando Cristo deja de ser lo primordial, perdemos el rumbo. Y cuando la Biblia deja de ser nuestra guía de enseñanza, perdemos el rumbo. Otro líder del otro ministerio musical, que también se vino abajo, dijo: es hora de que la iglesia redescubra la preeminencia de la palabra y valore las enseñanzas de la palabra. Necesitamos valorar la verdad por encima del sentimiento, la verdad por encima de la emoción, la verdad que encontramos en las sagradas escrituras. Qué interesante. Creo que no lo pudo haber dicho de una mejor manera. Y la iglesia debe retomar la palabra y considerarla como lo que es y darle el lugar que merece tener. Necesitamos valorar la verdad por encima del sentimiento, la verdad por encima de la emoción, la verdad por encima de las pretensiones humanas, de los deseos humanos, de ese deseo de querer brillar, de querer ser estrella, de que me aplaudan, de que griten, de que digan mi nombre, de que tenga muchos seguidores. Por encima de todo está Cristo, y la iglesia ha encontrado a Cristo en su palabra. Amén. La iglesia del primer siglo, como ya dije, no tenían una Biblia, pero se gozaban en el testimonio acerca de Cristo. A menos que la iglesia abra las páginas de este sagrado libro, encontrará la verdad y proclamará la verdad, y la verdad es Cristo. Qué interesante que los creyentes en Antioquía, después de que los apóstoles estuvieron enseñando la palabra, fueron llamados cristianos. No les llamaron de otra manera, les llamaron cristianos. ¿Por qué habrá sido? Esto habla de su mensaje. Algunos dicen, es que el término cristianos era un término en forma de burla. Pero bueno, estaban diciendo la verdad. Es la mejor manera de denominar a alguien que ha creído en Jesucristo. Y he dicho, somos cristianos porque Cristo gobierna la iglesia. Somos cristianos porque soy de Cristo, porque le pertenezco a Cristo y porque la Biblia tiene un lugar importante en la iglesia. No hay otro libro en el cual podamos descubrir la verdad si no es la Biblia. Entonces, fueron llamados cristianos. Miren, tengo en mis manos un ejemplar de estos himnarios al que las nuevas generaciones, algunos pastores dicen, los himnarios viejitos, dicen, ¿no? Esos himnarios viejitos, los cantos viejitos. Y la verdad es que los que se hacen viejitos son las personas.
Pero las verdades no envejecen, más cuando son extraídas de la palabra. Y esto es lo que la iglesia cantaba. Y no estoy hablando de ritmos ni de formas de expresión. Estoy hablando de la esencia del mensaje que damos por medio de los cantos. Y cuando estos cantos no vienen de la escritura ni de la verdad que la escritura enseña, sino solamente apelan a las emociones y a otras cuestiones. Pero en este himnario, solo por dar un ejemplo, y ya estoy concluyendo, viene un precioso himno que se llama La Historia de la Cruz. Esos himnos que tarareamos cuando nos estamos bañando, porque parece ser que nada más en ese momento nos acordamos del himno. Pero la verdad de este himno es muy importante. Si vamos a predicar a Cristo o si vamos a predicar, prediquemos de Cristo. Tu testimonio es importante, pero no más importante que el testimonio de Cristo. A lo mejor te sabes muchas historias que son fascinantes y muy importantes, pero no más importante que la historia de Cristo. Y dice este hermoso himno, La Historia de la Cruz, 172 del himnario Gracia y Devoción. Dice, Iglesia de Cristo, no lo cantaré, no se preocupe. Dice, Iglesia de Cristo, dice el Salvador, te he llamado para ser la luz. Siempre inunda al mundo con tu resplandor. Cuéntale la historia de la cruz. Cuéntales la historia del bendito Cristo que a los pecadores compasivo ve. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. El gemido escucha de la humanidad que perdida vaga sin Jesús. Dile que el Señor da plena libertad. Cuéntale la historia de la cruz. Dice otra estrofa, ¿a quién enviaremos y quién nos irá? Como lo hizo Cristo en Emaús. ¿Quién el alma triste hoy consolará? Cuéntale la historia de la cruz. La última estrofa dice así, ve las multitudes que errabundas van, diles del amor de mi Jesús. Piensa en los millares que muriendo están, cuéntales la historia de la cruz. Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores compasivo ve. Diles que en el Gólgota Dios ha provisto salvación eterna por la fe. Qué precioso himno, ¿no le parece? Cuéntales la historia del bendito Cristo, dice, no dice cuéntales tu historia, cuéntales la historia del bendito Cristo. Y esa letra, ese contenido proviene de personas consagradas a Dios y que han fundamentado su fe tomando como base las sagradas escrituras. Glorifiquemos al Señor en todo momento, porque por su gracia somos un pueblo cristiano. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu gracia en nosotros. Nos ponemos en tus manos. Es un desafío para la iglesia en nuestro tiempo hablar de Cristo. Las personas quieren escuchar palabras bonitas, palabras dulces, palabras que les hagan pensar que lo que están haciendo está bien. Y se rehúsan a escuchar la verdad sin saber que la verdad los hará libres. Permite, Padre, que tu iglesia siempre proclame y comprenda esta verdad, que Cristo es el que gobierna la iglesia, que como cristiano soy de Cristo, porque entiendo la historia de Cristo, del Cristo resucitado, porque como cristiano
le pertenezco a Cristo. Y las bendiciones que encontramos en tu bendita palabra ahora son dadas a todo aquel que cree por la gracia de Cristo. Y que también podamos siempre buscar esos hermosos tesoros en tu palabra, la cual nos ha sido dada para guiarnos en el camino a la vida eterna. Bendito sea, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones en Cristo Jesús. Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado está, un trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, no de gloria, no de honor, no de toda adoración, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hogares, este es un momento especial. Usted puede adorar, usted puede orar, usted puede agradecer por todo lo que ha hecho el Señor en sus vidas. ¿Qué ha hecho, hermanos? Adorémosle, cantemos por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Él es digno de gloria, es digno de digno de honor, de toda la de toda adoración. por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda usted puede alzar las manos y decir: tú eres rey.